El gobierno de México informó que la propuesta que sea consensuada entre los miembros de la CELAC para reformar o desaparecer la OEA la harán Estados Unidos y Canadá en el año 2022. Sin embargo, al finalizar la cumbre de la CELAC, fue el mismo canciller Marcelo Ebrard quien hizo algunas precisiones. No era el objetivo de la reunión de hoy. El objetivo de la reunión de hoy ya los describí cuáles eran y lo que nos hemos propuesto es que CELAC sea el principal instrumento de cooperación en América Latina y el Caribe. Ya lo es. Se plantea, y así lo dijo el presidente López Obrador en su discurso, hagamos un entendimiento distinto con Estados Unidos basado en la corresponsabilidad, en la inversión, en el respeto. Hagamos una correlación o una relación distinta a la que hemos tenido. ¿Sobre qué base? Sobre la base de que también la geopolítica está cambiando y los pesos relativos también y nos necesitamos. Es lo que él está planteando. Ahora, el tema de la OEA lo estamos trabajando en varios países, vamos a presentar en su momento qué es lo que pensamos, cómo se debe cambiar, pero ese es el efecto. La causa es un entendimiento diferente con Estados Unidos y Canadá. El rumbo de la OEA aún está en el aire. La cumbre de la CELAC tuvo lugar en la Ciudad de México en un contexto en donde la administración mexicana de Andrés Manuel López Obrador no solo ha cuestionado la OEA, sino incluso ha cuestionado fuertemente la correlación de desigualdad entre América Latina y Estados Unidos. Es ya inaceptable la política de los últimos 2 siglos, caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia. Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos. Apliquemos, en cambio, los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Iniciemos en nuestro continente una relación bajo la premisa de George Washington, según la cual las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Cabe destacar que si bien el mandatario mexicano ha rechazado el imperialismo estadounidense impuesto en la región, lo ha hecho con un discurso que no pretende ser confrontativo. Obviamente no es poca cosa tener de vecino a una nación como Estados Unidos. Nuestra cercanía nos obliga a buscar acuerdos y sería un grave error ponernos con Sansón a las patadas. Pero al mismo tiempo tenemos poderosas razones para hacer valer nuestra soberanía y demostrar con argumentos, sin balandronadas, que no somos un protectorado, una colonia o su patio trasero. Además, con el paso del tiempo, poco a poco se ha ido aceptando una circunstancia favorable a nuestro país. El crecimiento desmesurado de China ha fortalecido en Estados Unidos la opinión que debemos de ser vistos como aliados y no como vecinos distantes. Pero las propuestas de una nueva zona económica en el continente y la desaparición de la OEA no han sido las únicas que han generado eco en la región. También el llamado hecho por el gobierno mexicano a Estados Unidos en torno a eliminar el bloqueo económico financiero que éste ha sostenido en contra de Cuba por más de 6 décadas ha resonado con fuerza. La influencia de la política exterior de Estados Unidos es predominante en América. Solo existe un caso especial, el de Cuba, el país que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia, enfrentando políticamente a los Estados Unidos. Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero al haber resistido 62 años sin sometimiento, es toda una hazaña.
Puede que mis palabras provoquen enojo en algunos o en muchos, pero como dice la canción de René Pérez Joglar, de Calle 13, yo siempre digo lo que pienso. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Pero también sostengo que ya es momento de una nueva convivencia entre todos los países de América, porque el modelo impuesto hace más de 2 siglos está agotado, no tiene futuro ni salida, ya no beneficia a nadie. Hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma defensiva. Es tiempo de expresar y de explorar otra opción, la de dialogar con los gobernantes estadounidenses y convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de América es posible. Ese discurso es histórico. Realmente se acostumbra a decir a veces de muchas cosas que es histórico, que son históricas. Ese discurso es histórico. Muy pocos gobernantes en el mundo han hecho un discurso con los planteamientos que allí hay sobre la unidad de América Latina, sobre un proyecto tan ambicioso como llegar a crear una zona económica entre América Latina, Estados Unidos y el Caribe. Fíjate tú. Una cosa que parece un imposible. Como todo lo que las grandes ideas cuando empiezan. Un gran discurso. Y la parte de Cuba, bueno, la parte de Cuba es sencillamente, es conmovedora. ¿Qué te puedo decir? Imagínate. Y los cubanos estamos todos tan agradecidos. En Cuba hay una gratitud por Andrés Manuel extraordinaria. Porque te repito, no es lo que dijo, es que estaba hablando en Veracruz, pues 48 horas después del discurso de Chapultepec, y ya estaban terminando de cargarse 2 buques para llevar a Cuba alimentos, medicina. ¿Te das cuenta? Y la gente, porque además el gobierno cubano puso un gran empeño en que esa mercancía, esos donativos, se distribuyeran de inmediato. Y se distribuyeron con una velocidad enorme por todo el país. Fue muy generoso. Como invitado especial a los festejos del Bicentenario de la Independencia de México, acudió el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien agradeció los gestos de la administración mexicana hacia el pueblo cubano. Permítame decirle, querido presidente, que Cuba recordará siempre sus expresiones de apoyo, su permanente reclamo por el levantamiento del bloqueo y porque se convierta el voto anual de Naciones Unidas en hechos concretos, algo que su país ha cumplido de forma ejemplar para con nuestro pueblo. Agradecemos profundamente la ayuda recibida en insumos médicos y alimentos para paliar los efectos combinados del acoso económico y la pandemia. Hermanas y hermanos mexicanos, ante la compleja situación epidemiológica que enfrenta el mundo, la solidaridad y la cooperación entre nuestros pueblos adquiere mayor trascendencia. Por esa razón, nuestros profesionales y técnicos de la salud no dudaron en acompañar en cuanto fue necesario
al pueblo mexicano y volveremos a hacerlo siempre que lo precisen. Reconocemos el excelente trabajo desempeñado por México al frente de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, mecanismo de genuina vocación latinoamericana y caribeña destinado a defender la unidad en la diversidad de nuestra América frente al proyecto de recolonización neoliberal que nos intentan imponer. Y al igual que en julio pasado, López Obrador reiteró su solicitud expresa al gobierno de Estados Unidos de poner fin al bloqueo económico. Que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington: las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba, con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Es mejor el entendimiento, el respeto mutuo y la libertad sin condiciones ni prepotencia. Ojalá que el presidente Biden, quien posee suficiente sensibilidad política, actúe con esa grandeza y ponga fin para siempre a la política de agravios hacia Cuba. Los señalamientos del presidente López Obrador con respecto a la política exterior estadounidense en América Latina y el Caribe no le ha alejado de su alianza con el vecino del norte. El pasado 17 de septiembre participó en el foro de las principales economías sobre energía y cambio climático convocado por el presidente Biden y coordinado por John Kerry, enviado especial presidencial para el cambio climático.